Buenos días a todos. El Señor cada día nos muestra su gracia y cada día nos permite el sol, la lluvia, respirar. Es un gozo que podamos compartir estas bendiciones en común en su día, el día del Señor. Quiero que me acompañen en la lectura, por favor, en el Evangelio de Lucas, capítulo 12. Pasamos al capítulo 12. Estaremos leyendo los versos del 1 al 7. Lucas 12, del 1 al 7. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Amén. Oremos. Padre eterno, venimos a ti, Señor, al autor de esta gloriosa palabra. Venimos a ti implorando, Señor, de tu ayuda, reconociendo nuestra incapacidad y dependencia y reconociendo, Señor, que aunque muchas veces hubiésemos leído estos pasajes, necesitamos de tu Espíritu, Señor. Necesitamos que nos ilumines, necesitamos que obres en nuestros corazones, que nos avives y que apliques de manera especial tu palabra en nosotros. Guíanos, Señor, para que tu palabra no quede vacía, Señor, sino que ésta esté obrando, Padre, en medio de tu iglesia, fortaleciéndonos, afirmándonos, santificándonos y también trayendo salvación en medio de nosotros. Oramos que nos guíe, Señor. Guía tanto a quien habla, Padre, así como a quien oye, y mantén nuestras mentes, Señor, atentas. Padre, guíanos, Señor, en esta mañana. Lo rogamos por tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bien, amados hermanos y amigos, como recuerdan, en los sermones anteriores hemos estado hablando de toda esta sección de Lucas. Hemos estado hablando de esta parte del ministerio del Señor en donde ha fijado sus ojos para ir a Jerusalén. Hemos, por la gracia de Dios, acabado el capítulo 11 y recordamos que lo último que vimos del capítulo 11 era que el Señor estaba comiendo en la casa de un fariseo, estaba cenando en la casa de un fariseo. Allí, dada la situación que se presentó, el Señor acusó tanto a fariseos como a intérpretes de la ley por su hipocresía. Así que, si lo notaron en los primeros versos, de hecho, nuestro sermón es acerca de los 3 primeros versos de Lucas 12, el Señor continúa el tema. Es decir, no es que cambie el episodio radicalmente, sí cambia un poco la situación, pero no es que se encuentre ahora en algo totalmente diferente, y lo vemos también porque el tema continúa. Anteriormente acusó, como recuerdan, a fariseos e intérpretes de la ley con estos ayes, con estas denuncias. Sí, son lamentos. El Señor se lamenta
de que ellos tengan estas prácticas perversas, pero también es una acusación, es una señalación del Señor hacia ellos, a los fariseos, por su apego vacío y externo a la religiosidad que ellos mismos habían terminado inventando basados en las tradiciones de los ancianos, ¿cierto? De esta manera, alejándose de la palabra de Dios, agregándole cosas a la palabra de Dios. Los intérpretes, por otro lado, también, como recuerdan, uno de ellos se sintió aludido y le pregunta al Señor, le dice: Señor, con esto también nos ofendes a nosotros. Y pues el Señor también les muestra su hipocresía en lo que ellos hacían, porque enseñaban estas mismas cosas. Enseñaban al pueblo a tener cargas, ponían en el pueblo cargas que ellos no tenían una intención real de cumplirlas, y además, como dice también el Señor, habían quitado la llave del conocimiento. No estaban llevando a las personas a la salvación, sino que estaban siendo un obstáculo para eso, y ellos mismos no estaban entrando para tomarla. Así que luego de esto, luego que el Señor ha acusado a los líderes religiosos de su tiempo por actuar hipócritamente, miren que el énfasis fue ellos, ¿sí? Los líderes religiosos. Luego de este episodio viene acá el versículo 1, capítulo 12, que dice: en esto, juntándose por millares la multitud, sucede lo que vamos a ver. Ahora, esta frase "en esto" nos deja ver que hay una conexión entre lo que vimos anteriormente y lo que vamos a ver. Sin embargo, no podemos pensar que se juntó por millares la multitud dentro de la casa del fariseo. Algunos comentaristas dicen que es posible que haya habido una pausa luego de la cena, salieran y, como recuerdan en el versículo 54 del capítulo anterior, el 11, los fariseos y los escribas comenzaron a acecharle y a procurar que hablara muchas cosas con el fin de cazar alguna palabra en su boca para acusarle. O sea, el episodio terminó en lo que vimos con las palabras del Señor, pero ellos reaccionaron. Ellos, fariseos y escribas, comenzaron a buscar en él palabra. En esto, en algún punto, dicen los comentaristas, es muy probable, no lo dice acá, pero es muy probable que hubieran salido de la casa del fariseo y siguieran como en esta misma charla, de tal manera que toda la multitud comenzó a juntarse, tanto que se atropellaban, o dicen otras versiones, que se pisaban unos a otros. ¿Con qué? Con el fin de oír, de entender qué era lo que estaba sucediendo, de oír las palabras del Señor, con el fin de entender lo que el Señor les decía y les contestaba a intérpretes de la ley, a fariseos y a escribas. Pero recuerden que sigue aquí la contienda. Ellos quieren buscar alguna palabra para acusarle. Y entonces acá viene nuestro pasaje. Como dijimos, se continúa el tema acerca de la hipocresía. Así que ahora el Señor va a cambiar un poco el foco, pero el tema sigue. El día de hoy estaremos entonces estudiando o meditando a la luz de este pasaje la levadura de la hipocresía. La levadura de la hipocresía. Primero, la advertencia del Señor contra la hipocresía. Volvemos a nuestro verso 1 del capítulo 12. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente. Así que Jesús, pues, dirige su mensaje en primer lugar a sus discípulos.
Debemos leer allí atentamente cómo está nuestra traducción, ¿sí? A veces, cuando uno como que pasa de largo, pudiera entender que el Señor está diciendo, o que Lucas está diciendo, comenzó a decir a sus discípulos, como coma, primeramente guardaos de esto, ¿sí? Como una primera enseñanza, y si después, segundamente, entonces esto y lo otro. No, realmente el primeramente está acompañando a quienes el Señor ama. Es decir, se hace énfasis en que el Señor dirige estas palabras a sus discípulos en primer lugar. Antes estaba hablando a los fariseos y a los intérpretes de la ley. En este momento habla a sus discípulos en primer lugar. No tenemos claridad a quiénes de forma específica se refiere. O sea, sí, a sus discípulos en primer lugar. Puede ser a los 12, claramente a los 12 que estaban con él, o también recuerden al grupo más grande de ellos, a los 70, a los que envió a predicar, o también podemos decir que a aquellos que le seguían. Puede que no estén dentro de estos 70 o que no sean de los 12, pero que le seguían. Así que estos en peculiar eran, como dice un comentarista, su familia, su escuela, y por lo tanto de forma particular él quería dirigirse a ellos para advertirles como sus hijos amados. Nos podemos referir acá al grupo más amplio de sus discípulos, es decir, a los que le seguían. El Señor nos estaba dirigiendo a toda la multitud de forma discriminada, aunque claro, como estaban tan cerca, tan juntos, tan apiñuscados, podemos decir, pues todos estaban oyendo. Y también seguramente era el propósito que del Señor que ellos oyeran esto, pero en primer lugar, Él se dirige a sus discípulos. Es decir, podemos decir que se está dirigiendo a nosotros. Nosotros mismos también podemos considerarnos que el Señor está dirigiendo estas palabras a nosotros. Si usted es un discípulo, si usted oye y sigue la voz de Cristo y le obedece, preste cuidadosa atención a estas palabras del Señor, porque primeramente a sus discípulos Él hizo esta advertencia. ¿Cuál es la advertencia? Seguimos ahí, verso 1, capítulo 12. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Este guardaos, como ya lo indiqué, es una advertencia. Esta es una expresión que indica como estad en guardia, estad alerta, ¿sí? Estar atentos, sed cuidadosos. ¿Con qué? Con la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Recordemos también que la levadura es mencionada en varias ocasiones en la Biblia, en varias ocasiones, aludiendo en términos generales a algo oculto que tiene una influencia que se transmite o que se permea. Aquí el Señor quiso explícitamente decirnos que la levadura de los fariseos era la hipocresía. En otro lado, no lo dijo así. Veamos, por ejemplo, creo que lo borré de acá. Veamos, por ejemplo, Mateo 16, versos 6 al 12. Mateo 16, 6 al 12. Dice, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Sus discípulos no lo entendían, dice el verso 7. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan.
Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Puntos suspensivos, verso 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Quiero mostrarles que el Señor en varias ocasiones utilizaba esta expresión, la levadura, y de forma específica en su ministerio se refirió a los fariseos. Aquí en Mateo 16 explícitamente habla de fariseos y saduceos, pero noten que los discípulos no entendían fácilmente esto. Acá pensaron que les estaba hablando del pan, pensaron que era que no había pan, entonces el Señor les reprende diciéndoles, bueno, no acabaron de ver el milagro, el problema no era el pan. En este versículo, en Mateo 16:12, el Señor explícitamente, bueno, no explícitamente, luego de que Él les reprendió, ellos entendieron que se refería a la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Vayamos a Marcos. En Marcos 8, versos 14 en adelante, dice algo similar. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca, y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos no entendían, verso 16, y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y nuevamente el Señor los reprendió. Y en el verso 20, entonces continúa su reprensión diciéndoles, y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7, y él les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Acá no les dijo a qué se refería específicamente. En Mateo, ellos entendieron que se refería a la doctrina de fariseos y saduceos, y acá en Lucas el Señor explícitamente les dice que se refiere a la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. O sea, el Señor ya sabía que esta semejanza, este ejemplo, les estaba causando dificultad, entonces les dice, a lo que me refiero es la hipocresía. Ahora, pensemos un poco en la levadura. ¿Qué hace la levadura? Como ya dijimos, es algo pequeño que se oculta, pero que tiene una influencia que se transmite o que se permea. Esta permeabilidad o transmisibilidad o esta influencia contagiosa por lo general se refiere a algo negativo, como en 1 Corintios 5, 6 en adelante. Vamos allá. 1 Corintios 5, versos 6 en adelante. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Verso 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Si recuerdan este pasaje, en el capítulo 5 de 1 Corintios, Pablo les está exhortando, amonestando fuertemente por un caso de inmoralidad que había en la iglesia, tal que ni siquiera se observaba entre los gentiles. Pero ellos estaban envanecidos. Ellos no habían hecho nada. Ellos estaban como pasando por alto el pecado, y entonces por eso él les dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Como quien dice, ¿no sabéis que dejar pasar o dejar algo pequeño, aunque no era pequeño, pero algo de maldad en medio de la iglesia, tarde que temprano contagiará
¿sí? O se transmitirá a toda la iglesia. Y de forma específica en el verso 8 les dice que ya no estén celebrando la fiesta con levadura de malicia y de maldad. O sea, la levadura se puede referir a varias cosas negativas. Hemos visto, por ejemplo, la doctrina de los fariseos en Mateo, la hipocresía, acá la maldad, la malicia, o en el contexto más general, más amplio de 1 Corintios 5, los primeros versículos, la inmoralidad que se estaba pasando por alto en la iglesia. Vemos también en esta analogía que la levadura, lo que hace la levadura, se explica en la misma frase. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda? ¿Qué hace la levadura? Leuda. ¿Y qué leuda? Toda la masa. No leuda un poco de la masa. De hecho, para los que saben un poco de panadería, repostería y todo eso, si solo un poco de la masa queda leudada, pues el pan queda mal, ¿sí? No va a quedar uniforme, va a quedar duro. Bueno, tantas cosas que yo no entiendo perfectamente, pero el punto de la levadura es que leuda y leuda toda la masa. Lucas 13:20. Lucas 13:20. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a una levadura, es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Una ilustración similar, aunque en este punto en particular no es negativo, porque está hablando del reino de Dios. El reino de Dios nos muestra que tiene una influencia positiva y poderosa que crece, pero específicamente en esa época el reino de Dios era algo pequeño, algo que estaba como escondido entre 3 medidas de harina, entre algo grande, pero el reino de Dios crecía, ¿sí? Hasta que todo estuviera fermentado. Entonces, les traigo estos pasajes para que entendamos la ilustración de la levadura. ¿Qué hace la levadura? Leuda o fermenta. ¿Qué fermenta? Fermenta todo. En donde se pone, lo fermenta todo. Gálatas 5:9, el apóstol Pablo usa la misma ilustración, es un verso corto. Les dice, un poco de levadura leuda toda la masa. O sea, en 1 Corintios se los preguntó, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Aquí a los Gálatas se los afirma, un poco de levadura leuda toda la masa. Y en el contexto en que viene, se refiere a la falsa doctrina a la que ellos estaban atendiendo. En específico, a los judaizantes que estaban enseñando que debían circuncidarse y guardar la ley ceremonial y las leyes judías para salvación. Y él les está diciendo, ¿cómo así? ¿Dejaron de escuchar la gracia de Cristo por escuchar esto? Pasaron por alto esta enseñanza, entonces, en principio les parecía como una enseñanza inofensiva, pero él les está advirtiendo, un poco de levadura leuda toda la masa. Dado que el Señor también habló de la doctrina, nos damos cuenta que las malas doctrinas, las falsas doctrinas son una levadura que si la dejamos sin atender, descuidada en medio de la iglesia, se expande y se propaga y leuda o fermenta o daña toda la masa. Así que en estos pasajes vemos la característica principal de la levadura. Lo leuda o lo fermenta todo. Aunque inicialmente es pequeña, no se ve, está escondida, en comparación a la masa en la que se pone, pues es insignificante. El punto es que permea todo lo que toca, transmite lo que es en sí misma la levadura y todo queda fermentado. Así que pensemos esto en la hipocresía.
en nuestro pasaje. Volvamos a nuestro pasaje. El Señor a sus discípulos primeramente les dice: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Es decir, que el Señor nos quiere advertir de la influencia dañina, expansiva que tiene la hipocresía en la iglesia, en nuestras vidas. Es algo que, aunque aparentemente es pequeño, insignificante, y dijéramos, eso no va a hacer daño, realmente tiene el poder de afectar nuestra vida por completo, porque recuerden que un poco de levadura leuda o fermenta toda la masa. Recordemos también, amigos y hermanos, que anteriormente habíamos hablado un poco de la palabra que en el griego se usa para hipocresía. Esta palabra era la que se usaba en esa época en Grecia para describir a los actores, ¿sí? O sea, en vez de llamarles actores, actrices, bueno, no sé de qué otra manera, ¿sí? Teatreros, bueno, ¿sí? Como personas que se dedican a esta labor tan apreciada e importante en nuestra época, ellos les decían hipócritas, ¿sí? Entonces, si eran famosos, imagínense, todos hacían fila para, ¡ay! Ahí viene el hipócrita, quiero tomarme una selfie con el hipócrita. Algo así se estaba usando esta palabra. Gráficamente nos describe a alguien que actúa o que hace, ¿sí? Y muestra cosas que realmente esa persona no es en realidad. Y ahí tenemos justamente la advertencia. En nuestras vidas, puede que en algunos contextos o en algunos momentos dejemos desatendidas ciertas cosas en nosotros, actitudes, ciertas palabras, pensamientos, que tenemos un pensamiento y nos reímos, ¿sí? Mostramos otra cosa. Esta hipocresía, este actuar, esto que aparentemente es pequeño, realmente tiene el poder de afectar todo nuestro corazón, de infectar negativamente toda nuestra vida, así como Pablo estaba advirtiendo a los corintios y a los gálatas. Un pequeño pedazo de levadura puede afectar toda la iglesia, toda nuestra vida, todo nuestro hogar. Dice un pastor al respecto: la hipocresía es como una sutil levadura que el corazón siempre está dispuesto a recibir. Es una levadura que, una vez recibida en el corazón, infecta el carácter completo en la vida cristiana de un hombre. De esta levadura, dice nuestro Señor, en palabras que siempre debieran retumbar nuestros oídos: guardaos de ella. Otro comentarista, el puritano, dice: es la levadura de los fariseos. Se refiere al pecado de ellos, en que la mayoría de ellos caen. Cuidado, es la advertencia, cuidado con imitarlos. No tengáis su espíritu, no disimuléis en el cristianismo como ellos lo hacían en el judaísmo. No hagáis de vuestra religión un manto de malicia como ellos hacen con la suya. Y eso era lo que el Señor ya les había mostrado y ya les había señalado acusándoles. Pero ahora los discípulos les dice: guárdense de que no caigan en eso. Guárdense, porque la muestra más pequeña de levadura que ustedes dejen pasar afectará toda su vida, afectará su adoración, afectará su relación con Dios, afectará su relación con su familia, con su esposo o su esposa, afectará las relaciones entre hermanos dentro de la iglesia. Tanto que Pedro también en su carta ahora manda a la iglesia diciéndoles: desechando pues
toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que crezcáis por ella para salvación. Pedro implícitamente les da la solución, porque el mandato es: deseen como niños recién nacidos la leche espiritual, la palabra de Dios. ¿Pero cómo? A medida que la deseen, desechen la malicia, el engaño, la hipocresía. No debemos menospreciar las advertencias, mucho menos esta advertencia solemne del Señor. Recuerden lo que dicen los proverbios, que el necio pasa por alto la advertencia, ¿cierto? Se le advierte y él la pasa por alto. Es de sabios seguir, atender la advertencia. Ahora, aunque la hayamos oído de forma repetida, aunque el Señor nos haya traído ya 2, 3, 4, 20 enseñanzas acerca de la hipocresía, no debemos menospreciar. Debemos tener una precaución cuidadosa de atender este asunto, porque ahora entendemos un poco más la ilustración de lo dañina que es, de lo contagiosa que es. Y esto es algo que la iglesia en todo momento y en todo lugar debe atender, ser cuidadosos, cautelosos y estar en guardia en contra de la hipocresía. Aunque en su tiempo eran los fariseos e intérpretes de la ley los que abiertamente fueron acusados de hipocresía por el Señor, como leímos también en la cita del puritano, la hipocresía es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. O sea que está en todos nosotros. Todos nosotros como cristianos, o todos nosotros, sin importar si somos cristianos o no, debemos guardarnos de la hipocresía. Las personas sin Cristo sufren también de la influencia dañina de la hipocresía. Muchos dicen: yo no necesito la salvación ni a Cristo porque no soy tan malo como otros, porque no soy tan malo como aquel violador o como aquel asesino. Pero muchas veces por dentro, en su corazón, esas mismas maldades que critican a escondidas y en su corazón, en sus pensamientos, los anhelan esas maldades. No se atreven a hacerlas en realidad, pero las anhelan. Y ahora en esta época de perversión, las personas abiertamente dicen: esa es mi fantasía. No me atrevo a hacerlo, no me atrevo a matar a alguien, pero mi fantasía es poder asesinar a alguien. Eso lo dicen en nuestra época, abiertamente. Abiertamente en nuestra época hay personas que fantasean con violar a otra persona. ¿Qué es eso? Pues eso es la hipocresía. El Señor Jesús nos enseñó que con codiciar a una mujer, con mirarla, ya hemos cometido adulterio. Así que cuando nosotros deseamos cosas en nuestro corazón, por más que de labios para afuera digamos: ¡ush, qué terrible esta sociedad!, resulta que ahí estamos sufriendo por la hipocresía. Y resulta que la hipocresía está afectando y dañando nuestras vidas, así que debemos guardarnos de ella y de hecho debemos arrepentirnos de este pecado, porque es un pecado de engaño. Segundo, la razón de la advertencia. La hipocresía será descubierta. Vimos entonces que, en primer lugar, el Señor hace una advertencia. ¿Cuál es? Acerca de la levadura o del contagio, del fácil contagio que tiene la hipocresía. Pero también nos da la razón de esta advertencia.
y es que la hipocresía será descubierta. Dice el verso 2, capítulo 12 de Lucas, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Es decir, pues es una necedad ser hipócrita. Y esto lo habíamos dicho anteriormente en un sermón donde el Señor estaba señalándoles a los fariseos acerca de sus prácticas, que era una necedad. Era una necedad pretender adorar en cosas externas y pequeñas y por dentro que su corazón estuviera totalmente alejado de Dios. ¿Por qué? Pues porque Dios miraba su corazón al momento de adorar, porque Dios estaba esperando de ellos su corazón, no sus cosas externas. Y acá ahora el Señor les dice esto mismo primeramente, recuerden a sus discípulos y a todos los oyentes. No hay nada encubierto que no haya de descubrirse. Tarde que temprano la hipocresía se descubrirá. Tarde que temprano lo que una persona está ocultando saldrá a la luz. Tarde que temprano se verá lo que realmente las personas están actuando, ¿cierto? Y por eso mismo la Biblia nos muestra que el requisito para diáconos y para pastores, ¿qué es? Que tengan una casa, un hogar en sujeción, porque en la casa solemos ser como somos realmente. Y si mis hijos y mi esposa saben y están conscientes de la maldad que a diario yo tengo, pero afuera soy un cristiano impecable, claramente eso tarde que temprano saldrá. Tarde que temprano, por la reacción de mis familiares, por su rebeldía, por sus mismas actitudes, saldrá a la luz lo que realmente somos. Esto es lo que el Señor está indicando acá. También en el verso 3 dice, por tanto, lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. No porque las tinieblas oculten el sonido, ¿no? Comenta un experto en la forma en que ellos vivían, que esta expresión en las tinieblas se refería a un cuarto interno de la casa, al mismo aposento en que el Señor dice que cerrada la puerta, oráramos al Padre. En ese aposento, que era un poco más oculto, se solían reunir para hablar de asuntos privados. Entonces, está aludiendo a esto. Lo que habéis dicho en tinieblas, en un cuarto oscuro, oculto, adentro de la casa, se oirá a la luz, abiertamente. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. No sé si saben un poco acerca de algo que en nuestra época le llaman la galería de los susurros. La galería de los susurros son ciertos lugares en el mundo, ciertas obras arquitectónicas que tienen una propiedad física que por su estructura, por la forma como fueron construidas, en cierto punto del edificio, yo susurro algo y lo escuchan por allá a 10, 15 metros y le llaman la galería de los susurros, porque estos lugares arquitectónicamente están construidos de cierta forma que el sonido se refleja en ciertos lugares específicos. Así que si alguien quiere decir un secreto allá en uno de estos sitios, leí que hay 3 en el mundo. Una es en Nueva York, en la gran estación creo de los trenes, y otra es en la catedral, creo que de San Pedro, donde tienen cierto lugar que alguien, y son famosas, o sea, las personas van a visitar estos sitios, no solo por tomarse las fotos y eso, sino porque alguien se para por allá
Y el otro susurra acá, hola, ¿cómo estás? Y por allá lo escucha perfecto, claritico. Algo así es lo que nos está diciendo el Señor. La hipocresía será descubierta como que mientras usted más se esfuerce en ocultarla y en bajar la voz para que nadie lo escuche, resulta que claritico, por el diseño del lugar, por la voluntad de Dios, porque permite que las cosas pasen como pasen, se escuchará y se sabrá. Así que los hipócritas serán descubiertos y por eso el Señor nos da esta advertencia. Aunque los hipócritas puedan tener éxito en su engaño por un tiempo, nadie al final sale triunfante con la hipocresía. Lo que los hipócritas exitosamente ocultan de otras personas, eventualmente se descubrirá, saldrá a la luz, o como dice el Señor, será proclamado o será gritado a viva voz en las azoteas. Por ejemplo, allá en el apartamento donde nosotros vivimos sucede algo curioso. Nosotros vivimos en el 6º piso. Se supone que no debemos escuchar nada. Pero ladra un pincher allá abajo y se escucha como si estuviera ahí al lado de la cama. También es un efecto en sonido, algo así. Están hablando ahí abajo, allá, lejos. Y uno escucha, pues yo soy sordo, yo no escucho, pero se escucha claritico, literal. Será proclamado en las azoteas. Estas personas serán descubiertos y si no son descubiertos en esta vida, serán descubiertos en el futuro, en el juicio final. Esto tiene que ver con una perfección de Dios que no podemos pasar por alto. La omnisciencia de Dios. Él lo sabe todo. Todo lo que hagamos en oculto, Él lo sabe y por eso la hipocresía es una necedad. El hombre tiende a ocultarse, ¿cierto? Por eso, por ejemplo, sabemos que cuando hay poca iluminación en una calle, es más posible que ahí pase algo malo. Robos, homicidios, violaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque por alguna razón en el corazón del hombre está en los sitios ocultos y oscuros, ahí puedo hacer mi maldad y nadie me va a ver, no pasa nada. Pero pasa que Dios sí lo ve. Salmo 39. Vamos allí. 139. Salmo 139. Todo el Salmo habla de esto. Vamos a ver versos 1 al 4 y 11 y 12. Recuerden que es un salmo de forma poética. David está diciendo esto. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. El Señor nos creó. El Señor conoce lo más profundo de nuestro corazón. Dice también Jeremías que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Lo conocemos nosotros? No, dice Jehová lo conocerá. Dios conoce lo que sea que ocultemos en nuestras prácticas, en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, porque aún no está la palabra en nuestra lengua y Dios ya la sabe. Verso 11 y 12 del mismo Salmo. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Aunque pensemos que nos escondemos en la oscuridad, realmente de Dios no nos podemos esconder.
Lo mismo le son las tinieblas que la luz, porque claramente conoce todos nuestros pensamientos y sentimientos. Y de esta forma poética, el salmista nos habla de este poderoso atributo de Dios. Así que recalcamos, la hipocresía es una necedad, porque aunque todos sean engañados por mi actuación, como dijimos anteriormente, Dios sí me conoce realmente quién soy. Hebreos 4:13. Hebreos 4:13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Se refuerza lo que ya dijimos. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Crea o no crea que Dios existe, Dios sabe usted qué tiene en el corazón y usted realmente cómo es. Antes bien, dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos. Por más que usted se cubra con actuaciones o con mantos para mostrar lo que no es, Dios sabe usted realmente quién es. Y no solo eso, sino que Hebreos también dice que a Él hemos de dar cuenta. Así que la razón de esta advertencia también nos deja ver que se pone de manifiesto la realidad de que todas las obras que hagamos, sea en público o sea en secreto, serán juzgadas por Dios. Debemos dar cuenta de lo que hacemos. Así lo hagamos por allá, escondido. Así nadie más nos hubiese visto. Así hubiésemos salido triunfantes y que todos digan, qué buen cristiano es esta persona. ¿Sí? Así absolutamente nadie hubiera notado nuestro pecado. Hemos de dar cuenta de esto porque Dios juzgará todas las cosas y además Dios es un juez justo. Dice el puritano, la iniquidad que se oculta tras una apariencia de piedad será descubierta. Tal vez en este mundo, como lo fue la de Judas y la de Simón el Mago. O como máximo en el gran día, cuando los secretos de todos los corazones serán revelados y juzgados. Judas estaba ahí en medio de ellos. Judas tenía a su cargo la bolsa en donde se echaban las ofrendas, ¿cierto? Y aún recuerdan el episodio del perfume. Señor, ¿por qué no más bien vendimos este perfume para dárselo a los pobres? No, él quería venderlo porque él sustraía de la bolsa de las ofrendas. Era hipócrita. Y como era de los 12, pues todos decían, no, este es un hombre bendecido, ungido con el Espíritu Santo. Pero su hipocresía se descubrió. Simón el Mago creyó, todos los hermanos decían, amén, tenemos a uno más en nuestra iglesia, y estaban felices, y pues bien que estuvieran felices, pero solo fue hasta que Pedro fue y le dijo, veo que estás en prisión de amargura. Él quería comprar los poderes, la bendición del Espíritu Santo con dinero. Estaba siendo hipócrita, se descubrió. Pero bueno, si nuestras hipocresías o las cosas que realmente hay en nuestro corazón no se descubren en esta vida, serán reveladas en aquel día. El final de Eclesiastés dice así, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Y recuerdan Eclesiastés?
el predicador, como se autodenomina, quiso probar de todas las cosas. Después se dio cuenta que todo esto mundano sin Dios era vanidad. Y el final de todo el mensaje era: tema a Dios. Tema a Dios, ¿por qué? Porque Él traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta. Usted encubre algo, eso será traído a juicio. Eso que sea bueno o sea malo. Si usted hace una buena acción y la encubre, bueno, esa también será puesta en la luz y será pues alabada por Dios en su momento. Eso estaba en Eclesiastés 12:14. Romanos 2:16. Pablo les dice a sus destinatarios: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Hay un día, hermanos y amigos, hay un día en que Dios juzgará por Jesucristo, ¿qué? Los secretos de los hombres. Aquello que guardan hipócritamente, aquello que se callan para sí y externamente muestran otra cosa, eso será juzgado conforme al evangelio. Es decir, todos seremos juzgados, pero únicamente aquellos que hemos creído en Cristo seremos justificados por Él, por su muerte, porque Él guardó toda justicia y fue y es santo, absolutamente santo. Dice un pastor: démonos cuenta a diario que el Dios con el que nos relacionamos mira mucho más allá de la superficie de nuestra profesión cristiana. Mira el estado real de nuestros corazones. Seamos, por tanto, reales, auténticos y verdaderos en nuestra cristiandad. Y no nos engañemos a nosotros mismos siendo necios. Así que, si usted no es creyente, debe aceptar en esta mañana y temer la realidad de que Dios conoce todas nuestras obras más profundas y escondidas, y que Dios juzgará todo lo que hemos hecho, sea que lo conozcan otras personas o no. Por tanto, es necesario que venga Cristo, como dice Pablo. Todas las cosas, todos los secretos de los hombres serán juzgados conforme al evangelio. Así que venga Cristo. No quiere decir que no se le va a juzgar lo que hizo. Quiere decir que si usted viene a Cristo, por su justicia será absuelto de todas sus maldades. Por la justicia de Cristo que se pondrá a favor suyo, a su cuenta, entonces usted será declarado inocente. No porque no hubiera cometido esos pecados, sino porque Cristo es el único que nos podrá librar de este juicio eterno que condenará a todos los que no estén en él. Ya, mis hermanos, cuidémonos de que nuestra conducta no sea únicamente externa e hipócrita. Cuidémonos de ser cristianos de domingo, que están con la pinta del domingo, con la corbata del domingo, pero que el resto de la semana somos como cualquier otro mundano. Cuidémonos de que guardemos pequeñas cosas en nuestro corazón. Pequeñas cosas que digamos, no, eso no es tan mal. No me hace el peor pecador, no me hace el peor cristiano, pero esas cosas, dejándolas ahí, hipócritamente afectarán toda nuestra conducta, nuestra relación con nuestros hermanos, nuestra relación con Dios, porque como una levadura crecerán y fermentarán todo nuestro ser. Así que atendamos a las palabras del Señor y estemos alerta
a la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Oremos. Padre Santo, estamos agradecidos, Señor, por tu palabra, por la advertencia de nuestro Señor, la advertencia de tu Hijo amado que conoce nuestros corazones. Reconocemos, Señor, que nada hay oculto a tus ojos, que conoces nuestro pensamiento, aún las cosas que nosotros mismos nos engañamos de nosotros mismos, las conoces, Señor. Rogamos que nos libres, Padre, del engaño y de la hipocresía del pecado. Líbranos, Señor, de actuar en las diferentes cosas que hacemos. Líbranos, Señor, de esta maldad. Permite que seamos auténticos, verdaderos, reales, y permite también que temamos, Señor, porque ciertamente traerás toda obra que hagamos a juicio. Bendice a tu iglesia, Señor, bendice a todos los que oímos tu palabra, trae salvación en medio de nosotros, Señor. Lo rogamos por tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos y amigos.